Iniciamos entonces la socialización del taller de afianzamiento correspondiente al cuarto periodo. Entonces recordemos que los objetivos es socializar el taller y realizar repaso de los temas vistos durante, bueno, no solo durante el cuarto periodo, sino durante el año, y pues aclarar las dudas que ustedes tengan con respecto a esos temas. Entonces, por favor, que todos tengan a la mano su taller de afianzamiento para que puedan participar en cada uno de los ejercicios. Bueno, en el primer punto tenemos conversión de unidades. Entonces recordemos que esto lo vimos en el primer periodo y fue lo de cómo convertir hacer la conversión de una unidad a otra. Entonces vimos unidades de longitud, que partíamos del metro como unidad fundamental. Teníamos los múltiplos del metro, que son unidades más grandes, que son, bueno, lo voy a anotar acá. El metro. Tenemos los múltiplos del metro, que son el decámetro, el otro era el hectómetro, y la unidad más grande que vimos, que fue el kilómetro. También teníamos submúltiplos del metro, que son unidades más pequeñas, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, esas son las unidades para medir longitud, las que vimos en el primer periodo. Igualmente, teníamos las unidades de masa, ¿cierto? Que partíamos del gramo, que teníamos unidades más pequeñas que el gramo. Estaba el decigramo, creo que era, decigramo, centigramo y miligramo. Y las más grandes, que eran el decagramo, hectogramo y el kilogramo, ¿cierto? Esas unidades entonces las trabajamos en el primer periodo y haciendo conversiones entre ellas, ¿cierto? Aprendimos a hacer conversiones entre ellas. Listo. Entonces, en el primer punto entonces teníamos que hacer esas conversiones. Bueno, entonces, Mariana Barbosa, cuéntame cómo quedó 74,77 metros para pasarlo a kilómetros. Mariana Barbosa. Mariana Barbosa, ¿qué pasó con Mariana Barbosa? Mariana. ¿Puedo yo ese, profe? ¿No? ¿Profe, puedo yo? ¿Mariana no está? Sí, espérame, sino que necesito anotar los puntos positivos o negativos que se ganen si no responden, ¿listo? Es que a ella a veces le falta Bueno. Ella a veces le falla el audio. A ver, Natalie, ¿cuánto nos da 74,77 metros en kilómetros? 0,07.477. Ok, lo que hay, ¿cómo tuviste ese resultado? ¿Cómo era para pasar de metros a kilómetros? Recordemos que si vamos a pasar de una unidad pequeña a una unidad grande, ya sea tanto en unidades de masa como de longitud, dividimos entre 10. Se divide, profe. ¿Se divide entre 10? Sí, profe, pero para... Se divide. Se divide por potencias de 10, ¿no? Se divide entre 1000. Se dividen por potencias de 10 de acuerdo a los lugares que vayamos a avanzar. Y para pasar de una grande a una de una grande a una más pequeña, entonces se multiplica por 10. ¿Listo? También de acuerdo a cada lugar que vayamos a hacer la conversión. Entonces, de metros a kilómetros, como tenemos 3, ¿cierto? Digamos 3 lugares, 1, 2 y 3, para llegar de metros a kilómetros. Entonces, recordemos que ahí, en ese caso, se dividía entre 1000. Por eso nos da lo que nos dice
Natalie, que es 0,0, ¿cierto? 7.477 me dijiste, ¿cierto? Sí. Kilómetros. Ok, ¿y cómo Sí. nos quedó entonces, Natalie? 34,87 decímetros a centímetros. 348,7. Ok, 348,7. Acá lo que hacíamos era multiplicar por 10, ¿cierto? Por lo tanto, la coma se movía a un lugar hacia la derecha. Listo. Sí. 8.765,6 centigramos a hectogramos. Natalie. 0,87.656. Ahí teníamos que Hectogramos. dividir, 1, 2, 3, 4, dividir entre 10.000, ¿cierto? Listo. Sí. ¿Me vuelves a repetir? 0,87.000. 0,87.656. Listo, Natalie, muy bien. Vamos ahora, 656, ¿ya? 656 hectogramos. Sí, señora. Vamos ahora de hectogramos a miligramos. Lo contrario, entonces acá tenemos que Profe, ¿puedo? multiplicar por 10.000. A ver, Carlitos, ¿cuánto nos dio esa conversión? A mí me dio 45.700 miligramos. 45.000, perdón. Sí, 45.000. Es que no te escuché bien. no. Sí, 45.700. 45.700 miligramos. Sí, miligramos. 45.700 miligramos. Listo, muy bien. Ahí multiplicábamos por 100.000. Listo. Y vamos con la última. 53,6 kilogramos a decagramos. Entonces ahí tenemos que multiplicar por 100. Sí, ¿cuánto te dio? María, ¿quién? 5.360. Muy bien, ahí multiplicábamos por 100 y nos daba 5.360 decagramos. Entonces, ojo con estas conversiones porque si ustedes se dan cuenta, las unidades de longitud no solo necesitamos la conversión en física, sino también las estamos aplicando en matemáticas. Y pues obviamente que matemáticas para lo que es área y volumen también las van a tener que usar. Entonces es importante que ustedes aprendan esa tablita y comprendan bien cómo se hace conversión de una unidad a otra. ¿Listo? Bueno, con respecto a conversión de unidades acá, entonces nos pedían solucionar un problema. Que nos dice, un auto X recorre 60 kilómetros en una hora. Otro auto Y recorre 2.250 metros en 30 minutos. ¿Cuál de los dos autos es más veloz? Entonces tenemos que mirar cuánto recorrió cada auto. Puede ser en un minuto, pero tiene que estar las unidades, tiene que estar, ¿cierto? Tiene que estar pues en la misma unidad, mejor dicho. Entonces tenemos el primero 60 kilómetros. Entonces, si quieren, hagamos la conversión a metros. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuánto recorrió el auto X primero. Entonces, vamos con el auto X. Entonces, 60 kilómetros en metros, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual 60 kilómetros en metros? Chicos, de kilómetros a metros, ¿cómo hacemos esa conversión? Profe, tendría que multiplicarlo por 1.000. Había que multiplicarlo por 1.000 y eso nos da 60.000. ¿Cierto? 60.000.
60.000 metros. Pero ahora como necesito mirar, dice que en una hora, entonces miremos cuánto recorrió en un minuto. Entonces dividimos, una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Entonces miremos a ver cuál fue el recorrido en un minuto. Entonces dividamos eso en 60. Entonces 60.000 dividido en 60. ¿Cuánto nos da? Es igual a 100. No, A 100, profe. no señora. 60.000 dividido en 60 no es igual a 100. A 1000 metros por minuto. 1000 metros por minuto. Lo cual quiere decir que en un minuto él recorría 1000 metros. ¿Listo? Entonces, en los 60 minutos, que es una hora, recorrió los 60.000 metros. ¿Listo? Bueno, eso con el auto X. Entonces vamos a ver el auto Y. Entonces, el auto Y nos dice que recorrió 2.250 metros, ya está en metros, en 30 minutos. Entonces acá dividimos en 30, porque ahí ya no nos están dando, nos está diciendo que solo en 30, ¿cierto? Para saber cuánto recorrió en un minuto. Entonces 2.250 dividido entre 30, eso nos da 75 metros por minuto. Lo cual significa que el auto más veloz es el auto X, ¿cierto? Porque recorre más metros en un minuto que el auto Y, que solamente recorre 70. Profe, ¿te puedes a la diapositiva 5, por favor? Pasamos entonces al segundo problema, donde nos pedían aplicar las ecuaciones de energía potencial y energía cinética. Entonces, recordemos que la energía potencial se calcula mediante la ecuación masa por gravedad por altura. Y la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Recordemos en qué se medía la energía. Chicos, ¿recuerdan cuál es la unidad para medir energía? ¿Alguien lo recuerda? ¿En qué medíamos la energía? Julius. Julios, muy bien, julios. Y recordemos que para los julios, la masa debe ser en kilogramos y la velocidad debe ser en metros. Entonces, la masa debe estar en kilogramos. Por segundo. La masa en kilogramos. Y la velocidad, muy bien, en metros por segundo. Para poder obtener los julios, ¿cierto? Para que nos dé la velocidad, la energía en julios. Entonces, eso había que tenerlo muy en cuenta para resolver estos problemas. Bueno, entonces el primero nos decía, un avión vuela con una velocidad de 820 kilómetros por hora a una altura de 36 hectómetros sobre el suelo. Si la masa del avión es de 2.300 kilogramos, ¿cuánto vale su energía mecánica total? Entonces recordemos acá también cuando veíamos energía potencial y cinética, que la energía mecánica es la suma de las dos. Entonces tenemos que hallar la energía potencial y la energía cinética y al final sumarlas, ¿cierto? Entonces, pero antes de hacer eso vamos a hacer algo con la velocidad. Eso también recuerdo que lo vimos como en el primer periodo, si no estoy mal. Vamos a convertir 820 kilómetros por hora, los vamos a convertir a metros por segundo. ¿Quién me quiere recordar cómo hacíamos eso? ¿Cómo pasábamos kilómetros por hora a metros por segundo? Kilómetros por hora a metros por Profe, segundo. creo que había que multiplicarlo. Sí, dividido en 1300. Dividido en 1300. Multiplicarlo por 1000 y dividirlo en 300 algo, creo. Ajá. 3.600. 3600, profe. Muy bien, había que multiplicarlo por Porque 1000 son los segundos. porque 820, porque recordemos que un kilómetro son 1000 metros. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre 3.600. 3600.
Entonces, espérenme acá, mejor hacemos una cosa aparte, 820 por. Entonces acá, por 1000. ¿Por qué? Porque 1 kilómetro son 1000 metros. Y luego también lo dividíamos por 3600. Entonces voy acá a colocar que 1 hora son 3600 segundos, ¿no? Porque es a kilómetros por segundo. 3600 segundos. Listo. Entonces, acá lo que se hace es que lo coloqué de esa forma para poder cancelar estos kilómetros con estos kilómetros y estas horas con estas horas. Entonces, multiplico por 1000 y divido en 3600. ¿Cuánto nos dio eso? 227,7. 820.000 dividido entre 3600. Listo, 227,7. ¿Trabajamos con un decimal o con 2 decimales? No recuerdo. Parece que con 2. Entonces ya obtenemos metros sobre segundos, o metros por segundo. Entonces esa es la velocidad del avión. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos hace falta también? Nos hace falta calcular la altura. Porque nos dice que está a una altura de 36 hectómetros. Y pues acá también tenemos que tener la altura en metros. Ah, también se me olvidó esa parte. La altura siempre debe estar en metros. Bueno, entonces, ¿cuál es la altura? Es H. Voy a anotar acá H. Hola, profe, lo que pasa es que tuve internet y me sacó de la clase y pues me tocó reiniciar el dispositivo. Bueno, Isa, estamos trabajando el taller. 36 hectómetros a metros, que es igual. De hectómetros a metros, chicos, multiplican por 100. ¿Cuánto nos da? 3600, ¿cierto? Porque si multiplicamos por 100 agregamos 2 ceros. Entonces tenemos 3600 metros. Entonces esa sería la altura del avión. Listo, ahora sí hallemos la energía potencial. Entonces hallemos primero la energía potencial. No, la voy a colocar acá a este ladito. Entonces, energía potencial, ya sabemos que es masa por gravedad por altura. Entonces, la masa son 2300 kilogramos. La altura, Por 9.8, que es la gravedad. sí señora, por, acá recordemos que es por la gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, también recordemos eso. ¿Listo? La gravedad siempre la hemos trabajado como 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. ¿Listo? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto por la altura que nos dio 3600 metros. Listo, entonces, ¿cuánto da eso, chicos? ¿Cuánto nos da ese resultado finalmente? 81.144.000. 2300 por 9. ¿A los demás también les dio eso? 81.144.000. A mí también me dio. Sí, 81.000.000. Sí, profe, a mí me dio. 4.000. Julius, entonces recordemos que Julius es la J mayúscula. Listo, eso en cuanto a la energía potencial. Espérenme un segundo. Coloco acá este problema. Vamos ahora entonces con la energía cinética. ¿Listo? Energía cinética. Bueno, energía cinética. Recordemos entonces que nosotros tomábamos un medio como 0,5, porque pues un medio es igual a 0,5 en número decimal, ¿cierto?
0,5 por la masa. ¿Cuál es la masa? 2.300 kilogramos. Listo. Y eso por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos que elevar al cuadrado 227,27 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a mirar a qué es igual 227.77, perdón, al cuadrado. Y eso nos da que es igual a 51.879,17. Y entonces acá también obtenemos metros al cuadrado por segundo al cuadrado. ¿Listo? Esto para que nos dé entonces en julios. Entonces acá metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. ¿Y cuánto nos da entonces esa operación finalmente? Es decir, ¿a qué es igual? 0, Profe, a mí me dio 59. ¿Señora? Bueno, profe, yo hice esa operación y me dio 59.661.045,5. 59 millones, sí señora. 660. 661.000. No, pero no es 59 40. millones. Es 596 millones. 596 millones. 600. Espera, 1, 2, 3. Sí, perdón. No, sí, tienes toda la razón. Estaba acá contando mal los 661.045. ¿Sí? 5. Julius. Sí, profe, 5. 5 Julius. Listo. Espérame, yo acá coloqué según es metros por segundo al cuadrado. Listo. Ok, chicos, entonces ya tenemos la energía cinética y ya tenemos la energía potencial, lo cual quiere decir que su energía mecánica es la suma de las dos. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica total del avión? Ay, Dios. ¿Cuál es la suma de esos dos valores? Es decir, de 81.144.000 Yo lo tengo, profe. más ¿Yo, profe, los puedo? 59.616.000, sí señoras. Profe, a mí me dio 140.805.045,5. Eso me dio a mí. 805.000, sí señora. 45 julios. Sí señora, muy bien. Esa entonces sería la energía mecánica del avión. ¿Listo? Bueno, chicos, ojo entonces acá varias cositas por recordar. Esas ecuaciones las van a tener que usar en su evaluación general. Saberlas aplicar y saber hacer las conversiones. También repasen mucho lo que es la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, si todavía no ha quedado claro. Recuerden que es multiplicar por 1000 y dividir en 3600. ¿Listo? Para hacer la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, chicos, ¿ninguna pregunta? Pasamos entonces al siguiente ejercicio. El siguiente problema nos dice, un vehículo cuya masa es de 622 kilogramos aumenta su velocidad de 0,15 kilómetros por hora a 0,3 kilómetros por hora. Determine su energía cinética antes y después de aumentar la velocidad. Entonces, energía cinética. Entonces acá, energía cinética. Ya recordemos que la energía cinética es un medio o 0,5, o si ustedes quieren como verlo como dividido entre 2, como ustedes quieran. O sea, el resultado es lo mismo porque un medio es igual a 0,5. ¿Listo?
Entonces, 0,5 por la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética, 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la masa ya no la están dando en kilogramos, ¿cierto? 1/2 por 622 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Pero resulta que las dos velocidades, tanto la velocidad inicial, la voy a colocar como BI, que significaría velocidad inicial, están en kilómetros por hora. Entonces, tenemos que pasarla a kilómetros por segundo. Entonces, 0,15 kilómetros por hora es igual, te recuerde que multiplicamos por 1000 y dividimos por 3600. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, chicos, esa velocidad en metros por segundo? 0,04. 0,04. Listo. Metros, entonces ya me queda ahora sí metros por segundo. Metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Y ahora vamos con, aumenta su velocidad a 0,3 kilómetros por hora. Entonces vamos a mirar la velocidad final, que era anterior, que pues nos está diciendo que es de 0,3 kilómetros por hora, pero vamos a hacer la conversión a metros por segundo. ¿Cuánto nos da? 0,083, profe. O Cero- 0,08. Sí, 0,08 metros. Entonces ahora sí tenemos metros por segundo. Bueno, entonces hallamos la energía cinética antes. Es decir, antes cuando la velocidad que llevaba inicialmente, 0,04 metros por segundo, pero que recordemos que lo elevamos al cuadrado. Entonces miramos a que es igual 0,04 elevado al cuadrado y eso nos da, nos da un número pequeñito, 0,0016 metros al cuadrado por segundos al cuadrado. Porque recordemos que acá también se elevan al cuadrado los metros y los segundos. ¿Y cuánto nos da entonces la energía? La energía cinética. ¿A qué sería igual entonces? Esa multiplicación, ¿cuánto nos da? La de antes, profe, Sí, la de antes. da 13,5 julios, 13,5. creo, profe. Ya no. 0,5 por 622 por 0,0016. No, eso nos da una energía cinética de 0,4976, perdón. 76. Listo. Y la energía cinética final de la velocidad final, entonces nos queda igual a 0,5 también por la masa que es la misma, 622 kilogramos, y eso por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos que elevar 0,08 al cuadrado a ver cuánto nos da. Y también nos da un número pequeño, 0,0064. Y pues obviamente metros por segundo por segundos al cuadrado. Metros al cuadrado por segundos al cuadrado. Y entonces haciendo esa operación nos queda igual 0,5 por 622 por 0,0064 nos da 1,99 julios. Casi me olvidé anotar los julios. Listo.
Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, chicos, continuamos acá entonces con el tercer punto, que es sobre el movimiento rectilíneo uniforme, donde en los problemas nos piden aplicar las ecuaciones para hallar velocidad, distancia o tiempo, ¿cierto? De acuerdo a la situación, problema que nos estén planteando. Por ejemplo, en este ejercicio nos dicen, ¿cuál es el tiempo empleado por un móvil que se desplaza a 85 kilómetros por hora para recorrer una distancia de 279.800 metros? Entonces, acá por las ecuaciones nos están diciendo que tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿cierto? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Pero entonces la distancia me la están dando la velocidad me la están dando en kilómetros y la distancia me la están dando en metros. Para poder reemplazar de forma correcta en la ecuación del tiempo, y esto es importante tenerlo en cuenta, siempre las unidades tienen que estar, las medidas tienen que estar en las mismas unidades, es decir, si acá está en la velocidad en kilómetros, pues la distancia también debería de estar en kilómetros para poder reemplazar de forma correcta en nuestra ecuación. Entonces vamos a hacer la conversión de 279.800 metros a kilómetros. ¿Cómo hago esa conversión de metros a kilómetros? Se divide entre 1000. Muy bien, Carlitos, se divide entre 1000. ¿Y cuánto me da eso dividido entre 1000? 279.800 dividido entre 1000. 279.000. Quedarían 279,8 kilómetros. 8. Y ahora únicamente reemplazo en mi ecuación distancia sobre tiempo. Entonces ahora sí, 279,8 kilómetros sobre velocidad, perdón. Y la velocidad me están diciendo que es 85 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuánto me da 279,8 dividido en 85? Ahí pues se cancelan los kilómetros con los kilómetros. Por eso es importante que las unidades estén, que las medidas estén en las mismas unidades para poder cancelar. Y entonces eso me da 3,29 horas. Es el tiempo aproximado que se demora el móvil en recorrer esa distancia. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la aplicación de las ecuaciones de distancia, de velocidad, que hacen parte del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, ese sería ese problema. Vamos acá, creo que por acá había otro. Dos automóviles parten desde un mismo punto y en igual dirección, con movimiento rectilíneo uniforme. El móvil A se desplaza a 70,3 kilómetros por hora y el móvil B a 79,6 kilómetros por hora. Calcular la distancia que los separa al cabo de 210 minutos. Entonces, lo mismo, esos 210 minutos, yo los voy a pasar, como la velocidad me la están dando en kilómetros por hora, lo voy a pasar a hora. ¿A cuánto corresponde 210 minutos en hora? En horas, ¿o cómo hago yo para saber? 210 minutos a horas, ¿a cuántas horas corresponden? Profe, serían 3 horas y media. 3 horas y media, es decir, 3,5 horas. Listo, como la distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces vamos a hallar la distancia del móvil A. ¿Listo? Entonces, la velocidad 70,3 kilómetros por hora por el tiempo que nos están diciendo que es 3,5 horas. Entonces sacamos eso, 70,3 por 3,5. Y eso nos da 246,05. Acá se cancelan las horas, ¿cierto? Estas horas con estas horas. Profe, Y me queda en kilómetros, señor. Y ahora vamos perdón con que la la interrumpa, distancia que pero recorre el móvil B. Señor.
Es que yo ya a usted ya le había enviado esta tarea por mensajes, profe. ¿Qué tiene? No importa, Juan Luis. De todas maneras, tú estás revisando que todos los problemas te hayan quedado bien y que no hayas cometido ningún error ni nada. O sea, no tiene nada No, que ver. o sea, estoy hablando es Sí, de lo que de yo la le di. tarea. Por eso, Juan Luis, pero no me enviaste ningún archivo adjunto. Entonces vuélvela a enviar como No, mensaje. sí, por eso, yo se lo había vuelto a enviar por mensajes y aquí está. O sea, ya se lo Mm, había enviado. Y me parece anoche que usted busqué, ya lo había leído. anoche busqué y no estaba. Entonces vuélvela a enviar, porfa, porque de pronto fue que el mensaje o se perdió o no se eliminó, no sé, pero no está. Entonces, por favor, para que la Listo, vuelvas a profe, yo se enviar. lo vuelvo a mandar. ¿Listo? Bueno, y vamos a mirar entonces cuál es la distancia que recorre el móvil B. Entonces, va a una velocidad de 79,6 kilómetros por hora y nos dicen que cuánto recorre en 3,5 horas. ¿Cuánto nos da eso? 79,6 por 3,5. Les tuvo que haber dado 278,6 kilómetros. ¿Listo? Ahora, pero eso no es lo que nos están diciendo. Nos están preguntando es que cuál es la distancia que los separa al cabo de ese tiempo, de esos 210 minutos que es igual. Teacher, que toca restar distancia. Entonces, como los Toca restar. autos van en igual dirección, es decir, ambos van hacia el mismo lado, entonces en este caso hay que restar esas distancias. Entonces, ¿cuánto nos dio esa resta? Teacher da 32,55 kilómetros. Dime, Diego. Perdón. Teacher, queda 32,55 kilómetros. 278,6 menos 246,05 te dio 32,55 kilómetros, ¿cierto? Sí, Yo señora. lo resto, entonces la distancia la voy a colocar por acá. La respuesta, entonces la distancia que lo separa es de 32,55 kilómetros. Al cabo de 3 horas y media, ¿no? Obviamente. Bueno, a ver, este sí únicamente alguien me va a decir que escriba en su taller rápidamente. Entonces, vamos con Dana Rodríguez. ¿Qué escribiste en el cuarto punto? Recordemos así muy rápidamente cuáles son esas 3 leyes de Newton. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? La segunda es la que más hemos trabajado. Pero todas las 3 las vimos. Es la ley de la inercia, ¿no? Espérame, Dana. Bueno, profe, la primera ley de Newton se puede conocer como la ley de la inercia. Esta ley se trata de que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento. Ok, muy bien, listo. La segunda ley de Ya, Newton. la segunda define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemáticamente. Bueno, más que todo, mide la aceleración y fuerza de cada objeto. Ok, esta segunda ley de Newton es la que enuncia que la fuerza se mide como la masa por la aceleración. ¿Listo? Y la tercera, Yo, profe. espérame, Carlitos, Es que la estaba Dana. Espérame que estaba Dana. ¿Qué nos dice la tercera Bueno, ley, pues, Dana? la tercera ley dice que si un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, ese objeto debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta. Pues eso más que todo debe verse mediante, es que no sé cómo explicar, más que todo se define sobre la dirección y la fuerza que debe llevar cada objeto para como, es que no sé, como para como hacer una diferencia en el estado de movimiento que lleve el otro. Sí, es una fuerza que ejerce, o digamos,
un objeto al cual le estás ejerciendo pues, otra fuerza, dice que de igual magnitud, pero en dirección opuesta. También se conoce como la ley de acción-reacción. ¿Listo? Entonces, aunque nos centramos en trabajar en la segunda ley de Newton, pero las tres pues las habíamos enunciado. Entonces, básicamente eso es. ¿Listo? Ok, Dana, muy bien. Bueno, no nos vamos a detener más ahí porque vamos a solucionar acá otros problemas. Entonces acá, en estos problemas que vienen a continuación, nos piden que apliquemos las ecuaciones de peso y fuerza. Entonces, esta es la segunda ley de Newton, la que nos dice que la fuerza se mide como la masa por la aceleración. De esa ecuación despejamos aceleración y nos da que es igual a fuerza sobre masa y la masa igual a fuerza sobre aceleración. ¿Listo? También recordemos el concepto de peso. Recordemos que el peso es una fuerza, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra o el centro de la Tierra sobre un determinado cuerpo que esté pues en el espacio. Bueno, y recordemos que la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, que el peso se halla como masa por gravedad y que si en un problema nos dan también acá el peso de un cuerpo, lo podemos hallar la masa como peso sobre gravedad. Entonces, estas ecuaciones es importante que las tengan muy presentes para su evaluación general y que las puedan aplicar también de acuerdo a las unidades. ¿Listo? Bueno, de acuerdo al problema y también teniendo en cuenta las unidades digamos, que nos dan en cada caso, ¿cierto? Como por ejemplo, recordemos que el peso o la fuerza, que es, bueno, el peso es una fuerza, se mide en newtons y que la masa siempre debe estar en kilogramos. ¿Listo? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, este punto está muy sencillo. Dice determinar el peso de una persona cuya masa es de 90 kilogramos. Entonces ya sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuál es la masa? 90 kilogramos. Y ya no la están dando en kilogramos. Entonces no tengo que hacer ninguna conversión. ¿Listo? ¿Y cuál es la gravedad? Pues nosotros ya conocemos y siempre la vamos a utilizar en los problemas como 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces 90 por 9,8, ¿cuánto les dio? 882 kilogramos. Muy bien, Hanna, 882. No, es el peso. Recuerden que el peso, que es una fuerza, se mide en newtons. 882 newtons es el peso de esa persona. Bueno, el siguiente problema, calcular la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 62 newtons a un cuerpo cuya masa es de 17.605 gramos. Entonces, antes de ir a aplicar de resolver es el problema, tengo que hacer acá una pequeña conversión porque la masa no la están dando en kilogramos. Y es importante que la masa esté siempre en kilogramos para poder obtener para poder aplicar de forma correcta la ecuación. ¿Listo? ¿Cómo paso de gramos a kilogramos, chicos? Eso también es algo que ustedes deben tener. Se divide entre 1000. Se divide entre 1000. Sí, señorita. Muy bien, Camila. ¿Y cuánto nos da 17.605 dividido entre 1000? 17.605. 17,605. Muy bien. 605 kilogramos. ¿Listo? Ahora nos están pidiendo la aceleración y nos están dando la fuerza. Y pues la masa. Entonces aplicamos esta ecuación que viene de la segunda ley de Newton y que nos dice que la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Entonces aplicamos esa ecuación para solucionar nuestro problema. La fuerza nos están diciendo que es equivalente a 62 newtons y la masa son 17,605 kilogramos. ¿Cuánto nos da esa división? 62 dividido en 17,605. Señora, 3,52. Y la aceleración es en metros por segundo al cuadrado. Señora, ¿me decías algo? No, profe, es que tenía duda, pero ya. 17,605 es la masa, ¿no? Bueno, chicos, trabajamos con dos decimales. Acá la aceleración nos da con más decimales, pero solamente con 2 es suficiente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta para su evaluación
de su evaluación general. Con 2 decimales es más que suficiente. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer este último problema. Y voy aquí para que nos quede acá el espacio. Nos dice, el peso de una persona en la Tierra es de 568,4 newtons. ¿Cuál es el peso de la persona en la Luna, donde la aceleración de la gravedad es 1,6 metros por segundo al cuadrado? Entonces, para poder hallar el peso necesitamos tener la masa, ¿cierto? Porque acá nos están dando la gravedad en la Luna, pero no sabemos cuál es la masa de esa persona. Entonces, primero tengo que investigar cuál es la masa. ¿Hay alguna ecuación que me ayude a saber cuál es la masa? Claro, esta, peso sobre gravedad. Entonces, vamos a usar esa ecuación para hallar la masa de la persona. Entonces, la masa de la persona. Peso. El peso nos están diciendo que en la Tierra es 568,4 newtons. ¿Y la gravedad de la Tierra la conocemos? Claro que sí, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, hago esa división para poder conocer la masa de la persona. Entonces, 568,4 dividido en 9,8. Eso nos da que la persona tiene una masa de, nos da un valor exacto, nos da 58 kilogramos. ¿Listo? Ya conociendo la masa de esa persona, ahora sí puedo hallar el peso de la persona en la Luna. Entonces, ¿cómo se halla el peso? Masa por gravedad. ¿Cuál es la masa? Ya la investigamos, nos dio 58 kilogramos. ¿Cuál es la gravedad en la Luna? 1,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Y cuánto nos da esto? $89,6. Eso nos da 89,6. Sí, señorita. $89,6. Será de acá. Es decir que esa persona, 89,6 newtons, porque es el peso, ¿cierto? Que esa persona pesa menos en la Luna. ¿Por qué será que pesa menos en la Luna? La masa sí es la misma. ¿Tiene menos gravedad? La masa sí es la misma, Ahora, que la son los falta de mismos gravedad. 58 kilogramos. La gravedad es menor en la Luna. 58 por 1,6, pero no da, creo que les dio esto. 58 por 1,6 me da diferente. No, no, teacher, eso lo que da es 92,8. 92,8. Ya aquí hice el cálculo. Sí, es 92,8. Sí, también estaba verificando y es 92,8. Newton, teacher, Newton. Newtons. Muy bien. Desde esta forma estamos aplicando lo que es las ecuaciones de masa, peso y fuerza. ¿Listo? Bueno, no era más entonces ahí. Vamos con el sexto punto y el séptimo, que bueno, esos eran más que todo como denunciados, entonces los vamos a socializar muy rápidamente. Acá nos dicen que explica mediante un gráfico cuándo dos átomos están cargados positivamente, cuándo están cargados negativamente y cuándo tienen carga neutra. Entonces, a ver, Diego, cuéntame, ¿cuándo dos átomos están cargados positivamente? ¿Cuándo? Señora, otra pregunta que le escuché muy bien. En el ¿Cuándo, sexto ¿dos átomos punto, están cargados positivamente? Sí, ¿cuándo dos átomos están cargados? Ah, listo. Cuando tienen más protones que electrones. Cuando tienen más protones que neutrones. Que electrones. Que neutrones. Recordemos que los protones Electrones. son de carga positiva, ¿cierto? Positiva, Los electrones señora. son De carga negativa. Y los neutrones De ¿cómo carga son? neutra. De carga neutra. Entonces, Carga neutra. ¿cuándo decimos que dos átomos son de carga neutra, por ejemplo? Cuando hay más neutrón, cuando hay igual número de electrones y de protones. Muy bien. ¿Y cuándo están cargados negativamente? Cuando hay más electrones que protones. Ok, Diego, muy bien. Listo.
Básicamente ustedes ahí podían hacer un gráfico como el que yo les estoy ahí, como el que yo puse, donde digan cuántos protones hay en cada átomo, hagan uno que esté cargado positivamente, otro negativamente y otro que tenga carga neutra. Eso era básicamente el sexto punto. Entonces, en el séptimo ya nos pedían, explica qué es el magnetismo y cuáles son las propiedades de los imanes. Bueno, esto lo vimos en la última clase y yo creo que ya ahí más que todo son conceptos. Entonces no me voy a detener en ese punto, sino más bien vamos a hacer las aplicaciones de la ley de Coulomb, que yo sé que acá sí hay como algunas dudas, ya para terminar nuestro taller de física. ¿Listo? Entonces, vamos con el octavo punto, donde tenemos que aplicar esta ley de Coulomb que es una ley que nos permite hallar la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas, ¿cierto? Entonces, recordemos que si las cargas son de diferente signo, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Si una es positiva y la otra es negativa, ¿qué pasa con las cargas? ¿Hay una fuerza de atracción o de repulsión? De Se atracción. atraen, teacher, de atracción, de fuerza de atracción. De atracción. Y si son de igual signo, entonces hay una fuerza de repulsión. ¿Listo? Bueno, en este caso nos dicen, hay una carga de 4 por 10 a la menos 6 coulombs, se encuentra en 2,2 metros, o bueno, se encuentra a 2,2 metros de distancia, ¿no? De otra carga de menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de atracción de las cargas? Entonces, ¿por qué nos están pidiendo la magnitud de atracción? Porque acá con este signo que está acá, nos están diciendo que la carga es negativa. Entonces hay una positiva y otra que es negativa, por eso se genera una fuerza de atracción. Entonces acá aplicamos esta ecuación que nos permite hallar esa fuerza. Entonces, ¿cómo la aplicamos? Acá. K, yo les había dicho que K era igual a 9 por 10 a la 9, que eso significaba igual a 9.000 millones. Entonces lo pueden ustedes escribir como 9.000 millones. Q1, ¿cuánto vale Q1? Entonces reemplacemos. Q1 es igual a 4 por 10 a la menos 6. Lo escribo así, 4 por 10 a la menos 6 por Q2. ¿Pero quién es Q2? Entonces ya sabemos, acá tenemos según nuestro ejercicio, Q2 es igual a 6 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Acá este negativo nunca se toma al momento de aplicarlo en la ecuación, porque lo que nos está queriendo decir ese negativo es que es si la carga es positiva o negativa, pero no lo utilizamos como tal en la operación. ¿Listo? Y R al cuadrado. ¿Quién es R al cuadrado? Es la distancia que hay entre las dos cargas, que ahí me está diciendo, según mi ejercicio, que es igual a 2,2 metros. ¿Listo? Este cálculo lo que tenemos que hacer es ponerlo en la calculadora. 9.000 millones por esta fracción, ¿cierto? 4 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6 sobre 2,2. Bueno, acá me faltó 2,2 al cuadrado. El 2,2 también va al cuadrado. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien ya hizo ese cálculo y nos quiera contar cuánto le dio. Para poderle decir si le quedó bien o no. ¿No? ¿Nadie lo ha hecho? 2,2 al cuadrado, metros al cuadrado. Entonces es 9.000 millones por... Acá creo que se me fue un cerito de más. ¿Nadie tiene ese ejercicio, chicos? 4 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6. Y todo eso sobre 2,2 al cuadrado. ¿No? Nos da que la fuerza Teacher, es... Dime.
Teacher, yo realicé y me dio 0,044 newtons. Muy bien. Sí, señor. 0,044 newtons. Esa sería la fuerza de atracción que hay entre las dos cargas. ¿Listo? Vamos ahora acá, otros problemas. Dos cargas con 5 por 10 a la menos 6 coulombs y 7 por 10 a la menos 6 coulombs respectivamente, se atraen con una fuerza de 14 newtons. ¿A qué distancia se encuentran separadas? Entonces acá yo les había dado las ecuaciones para que ustedes las aplicaran. Distancia les había dicho que está acá como la R, ¿cierto? Entonces ahí me están diciendo que la distancia yo la puedo calcular como una raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? De F, de K, que es 9.000 millones por Q1 sobre Q2 sobre F, y ahí le saco la raíz cuadrada. Entonces vamos a reemplazar. K ya sabemos que es 9.000 millones. ¿Quién es Q1? Entonces, por Q1, ¿pero quién es Q1? 5 por 10 a la menos 6. Entonces, por 5 por 10 a la menos 6 por Q2. ¿Pero quién es Q2? Ya lo tenemos acá también, que es 7 por 10 a la menos 6. Todo esto va multiplicando, ¿no? Acá. No me deja colocar el signo por. Acá en el 7. Bueno, le voy a colocar acá con este porque no me deja. Por. Esto es va multiplicando. Todos van multiplicando ahí. Sobre F. ¿Y quién es F? Es 14 newtons. Entonces ahí lo que tenemos que hacer ahora es hacer esa operación para hallar la distancia. Para hallar nuestra F. ¿Alguien la tiene? 0.15. Entonces, vamos a verificar cuánto. ¿Qué tiene de cuánto? 0,15 metros. 0,15 metros. Bueno, espérame, ya verifico y te digo, 0,15 metros, ¿me dices? Sí, señora. Sobre 14. Ok, sí, señor, 0,15 metros. ¿Listo? Sí, señor, muy bien. 0,15 metros. Listo, esa entonces es la distancia que separa a las dos cargas. Espérame acá, le voy a colocar otro por. Listo, entonces ahora sí vamos con el otro problema. Listo. Una carga de menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs se ejerce una fuerza a otra carga de, acá creo que era T, ejerce una fuerza a otra carga, no, acá la fuerza es de 0,243 newtons a una distancia de 4,2 metros. ¿Cuál es el valor de la segunda carga? Pues acá tenemos una tercera ecuación que nos permite hallar el valor de la carga que nos haga falta y nos dice que es igual a F, que es la fuerza, sobre R al cuadrado, que es la distancia, sobre K, que ya sabemos que es 9.000 millones, y eso sobre Q2. Entonces vamos a reemplazarla. Vamos a reemplazar en nuestra ecuación con los datos que nos está dando el problema. Entonces eso nos queda que la carga es igual a. Entonces, ¿qué F es la fuerza? ¿De qué fuerza nos están hablando? 0,243 newtons. R al cuadrado, la distancia elevada al cuadrado. ¿Pero cuál es esa distancia? 4,2 metros. Entonces, 4,2 metros, todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Acá. El 4,2 elevado al cuadrado.
que es la distancia, sobre K. Ya sabemos quién es K, ya sabemos que es 9.000 millones, que es una constante, es decir, es la misma para todos los problemas, 9.000 millones, sobre Q2, es decir, sobre el valor de la otra carga, que acá es 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6. Acá me faltó fue el por 5 por 10 a la menos 6. Listo, entonces ahí ya solamente es sacar ese cálculo. Entonces ahí nos están diciendo que es 0,243. ¿Ya lo tiene alguno? Chicos. Yo sí la tengo. Me da 0,00095 256. Sí, 50, 0, ahí van 0,0. Bueno, 5 3, ceros 4, después de la coma. 5. Sí, después sigue 95. 95. 95 coulombs, sí. Esa sería la magnitud de la otra carga, de la segunda carga. ¿Listo? Entonces, acá pues es importante saber aplicar en las ecuaciones, chicos, las 3 ecuaciones que salen de esta ley. Entonces, que son estas 3 que ustedes tienen acá. Si no las tienen, escríbalas por favor para que las usen en su evaluación. Saberlas utilizar y saber a qué equivale cada letra, ¿listo? Sabiendo que K es una constante que siempre la vamos a tomar como 9.000 millones. ¿Listo, chicos? Bueno, eso es todo con respecto al taller de física. Entonces ya lo único que pues falta es estudiar para la evaluación. Muchas gracias por su atención.